Gracias por acompañarnos. Una semana más en Tlamantli. Gracias por estar con nosotros, por apoyarnos, por quedarse. Ya saben, búsquenos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Televisora Jalisco en vivo. También en YouTube, Televisora Jalisco Tlamantli. Ahí están todos los programas, ahí los pueden buscar y ustedes darse cuenta cuál les gusta, cuál no. Sus vistas, sus likes son muy importantes para nosotros también. Búsquenme también en mi página, Marta Mendoza en Facebook. Ahí les voy a estar también avisando de todos estos proyectos que estamos haciendo en arte, cultura. Ya están abiertas todas las casas culturales, ya estamos ahorita trabajando casi al 100%, si acaso 90% ya estamos. Sigamos cuidándonos un poco, digo, pues también nada nos cuesta, ¿verdad? Seguir usando cubrebocas, gel, cuidándonos, tratando de hacer las cosas bien para que no nos vuelvan a detener, para que fluya la economía, para que fluya todo esto que estamos haciendo, que nuestro trabajo se dé a conocer para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Me acompaña un amigo que nos estamos conociendo en este momento, pero que quiero que ustedes lo conozcan. Es un hombre inteligente, es un hombre que tiene vasta historia, vasta trayectoria. Él es Héctor Mendoza y no es mi pariente, no nos conocíamos. Buenas tardes, antes que nada muchísimas gracias por la invitación y estar en este tipo de sitios hablando de arte, de cultura, la verdad es muy enriquecedor, ¿no? Es muy grato y sobre todo compartir justamente lo que nos está dando la vida y agradecer sobre todo y justamente de que ya se están reabriendo espacios, ya está viendo cada vez más cultura, más arte. Sí, es cierto. Hacía falta, ¿no? Sí. Yo le he dicho muchas veces de que esta pandemia que está pasando, si no hubiera sido por el arte, por la cultura, sabe que hubiera pasado. Es cierto, ¿Por qué? Porque mucha gente que estaba estresada, estaba con una mente un poquito decaída, Sí. por YouTube empezó a estudiar o pintura, o dibujo, o cocina, y de alguna manera el conocimiento del arte, de la cultura, ayuda a que esas personas salieran adelante. O sea, la verdad, gracias a la cultura y el arte. Es cierto, fíjate que también muchas personas también se acercaron Sí. a todo este tipo de cosas que estábamos haciendo a través de los medios, pues sí, como que Facebook, Sí. todos estos medios que de repente pueden ser buenos y malos a la vez. En esta ocasión creo que nos beneficiaron muchísimo. Sí, la verdad sí, ¿verdad? fue muchísima ayuda y pues la gente no podía salir, luego si se ponían a escuchar las noticias, híjoles, pura noticia deprimente. Entonces yo digo que el arte, la cultura fue una herramienta buenísima, una medicina buenísima que ayudó a salir adelante a muchísima gente. Aparte, bueno, ¿estás de acuerdo bueno. que el arte, bueno, a nosotros tal vez porque nos gusta muchísimo, lo disfrutamos plenamente? Bastante. Estoy segura que cualquiera en su casa quiere descansar y sabes, para despejarte, te sientas en tu jardín, en tu sala, tu comedor, te pones a leer un buen libro, algún tipo de aventura, algún tipo de romance, lo que más te guste o lo que más disfrutes. Sí. Y estoy segura que la compañía de un libro con tu café es genial. Es genial. La misma música es arte. la música. La música ayuda a relajar, ayuda a tranquilizar, ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, muy bien lo que decía, ¿no? Y muy de acuerdo de que todavía estamos viviendo ese tipo de momentos, claro, no tan graves como el año pasado. Como el año pasado. Hay que seguirnos cuidando, hay que seguir teniendo esas precauciones. Si vemos un grupo de personas numeroso, pues no me arrimo y mejor me retiro. Sí. O si me arrimo, con los cuidados consabidos. Efectivamente. Sí, pero y aún pase esto, que nos digan ya manos libres, no, como que no me sigo cuidando, digo, hay vale que más, cuidarnos un vale ratito más, sí, nada, sí, y la nada verdad. nos cuesta. Y también pues también nosotros seguimos fluyendo, porque recuérdate que si vuelve esto a retomarse fuerte, esta enfermedad, nos vamos a detener otra vez, nos vamos a Sí, atrasar otra vez. Y no nos conviene, no es bueno, y la verdad, por propia salud mental, ojalá Exacto. ojalá Y sí se ha visto que el cubrebocas sí es un poquito la diferencia
entre enfermarte y no enfermarte. Sí, 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 cierto. Incluso aunque no hubiese pandemia, si tú vas a un hospital te ponen un cubrebocas para que no te contamines. Sí, sí, cierto. ¿Verdad? Y además que pues ya es parte de la vanidad. De nuestra vida. Sí, sí, sí. Hay de todos colores, de todos modelos, de todos estilos, para todos los gustos, ¿verdad? Sí. Entonces hablemos un poquito de todo esto que estás haciendo. Primero, el arte táctil. Oye, qué novedosa esta situación del arte táctil. Es un proyecto hecho realidad que nunca creí que alcanzara la magnitud que tiene ahorita, porque realmente inició como una puntada, como un chiripazo. Lo empecé con 5 alumnos que yo tenía en México. Ajá. ¿Tú radicas aquí en Guadalajara? Sí. Sí, yo soy de Guadalajara, pero justamente por lo que te comentaba extramuros, ¿sí? Yo estuve en México un buen tiempo, hasta finales de los 90s. Entonces, gran parte de mi vida cultural, de hecho mi vida cultural, yo la inicié allá. Yo, si me preguntan de dónde es tu educación artística, México. Eso México, es. Sí. Ajá. Entonces, yo la inicié justamente porque yo venía a atender un problema. En su momento yo estaba en gobernación. Sí. Y por las cuestiones indígenas yo tenía una coordinación que era la atención para los delitos sexuales en las comunidades indígenas. De ahí surge el problema del zapatismo. Ajá. Y en mi caso, pues nuestro jefe, el secretario de Gobernación, nos asigna justamente a Chiapas a atender ese problema. Fui el mediador, junto con otros 2 compañeros, uno en Oaxaca y otro en México, y cada quien con su coordinación. Bien. Entonces, en Chiapas se nos atendió, bueno, de hecho vivimos en la casa de Samuel Ruiz, el Tata. Ajá. Él nos recibió y estuvimos con él y él nos estuvo apoyando mucho. Se termina ese problema, yo me regreso a México, bueno, todos nos regresamos a México. Sí. Y pues yo vuelvo a dar clases a la Facultad de Filosofía de la UNAM. Llegué harto de muertos, de sangre, todo lo que implica un movimiento revolucionario. Vuelvo con mis alumnos los ciegos, a los que les estaba enseñando náhuatl en braille. O sea, en su lenguaje, en idioma braille, yo les estaba enseñando náhuatl. Pero en una charla que tuvimos en la cafetería, yo les dije, fíjense que me pasó esto y quiero hacer algo distinto. Uno de ellos me dice, bueno, si a ti te gusta el rollo de la cultura, del arte, pues haz arte para ciegos. Pues sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, dije, pues ¿qué voy a hacer, no? Sí. Y ya ellos fueron los que me fueron orientando cómo hacerlo. Entonces yo ahí, mi aula fue mi primer sala de exposición, con 5 amigos pues, pintores. Entonces las primeras piezas de relieve, pues no tenían relieve, prácticamente eran lisas. Ajá. Pero como fue enfocada a ciego, pues tuvo muy buena aceptación. Entonces de ahí vuelvo a pedir permiso a rectoría, estaba Juan Ramón de la Fuente, le dije, oye Juan, pues pasa esto, dame chance, adelante. Y como él sabía del problema que yo traía de mi antiguo trabajo, dijo, lo que tú quieras hacer, órale, tienes todo mi apoyo, tienes apoyo total de rectoría. No, pues me dijo eso, pues me deschongué. Claro. A los 3 meses organizo otra. Para no hacer largo el asunto, con tan buena suerte con la táctil que en su momento inauguró el Museo de Chopo, con una táctil ya grande, ya con cerca de 35 artistas. Inauguró una sala del complejo Alfaro Siqueiros, inauguró la casa tallerina de Cuernavaca, Morelos, y con una táctil. Entonces, poco a poquito la táctil ha ido mejorando, ¿no? Entonces, con el tiempo se han ido perfeccionando las piezas, se ha ido sabiendo cómo poner las fichas técnicas que van en español y en braille, cómo deben de ir, no pegadas a mampara. Entonces poco a poquito se ha ido evolucionando. Ha ido creciendo todo el proyecto. ¿Ahorita está la exposición en Guadalajara? Sí. ¿Todavía? Sí, aquí en Guadalajara yo la retomé oficialmente desde hace 10 años. Ajá. 10 años, ya es una exposición que anualmente cambia de tema, excepto por el año pasado y que ya lo retomamos, ¿no? Cada año cambia de tema. Hoy día están en el grupo cerca de 60 personas. De hecho, la acabamos de inaugurar la semana pasada en la Galería Javier Arévalo, que antiguamente, bueno, está muy conocida como la Casa de la Cultura de Zapopan. Ah, vaya, sí. Sí, es la misma, más que, bueno, ya es galería y pues qué bueno, ¿no? O sea, claro, sí. Y de hecho… ¿Y ahí está ahorita? Ahí está ahorita.
La fuerza que está teniendo la táctil es de que cuando un artista solicita un espacio para ir a que se lo faciliten justamente para exponer, pues tiene que andar tocando puertas, tiene Claro. que esto, lo otro, o sea, lo clásico de todos, ¿no? Hoy día la táctil ya van 4 municipios, incluyendo, y aparte Zapopan, que me han solicitado a la táctil justamente para que la gente vaya tomando conciencia, se vaya sensibilizando y sepan cómo percibe un ciego el arte. Entonces, ya no los busco. Ya te A mí buscan. me buscan porque soy el loco de esta pichada, ¿no? Genial. Entonces, ¿Qué horario tienes? de 9 de la mañana a 5 de la tarde. De 9 a 5. De 9 a 5. Creo que la abrieron clandestinamente el pasado sábado y domingo. Oye, qué bien, Sí. genial. Vamos a invitar a Enrique. Enrique Oros. Enrique, pásate. Dice la buena vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien. A ver, vamos a traer un micro para Enrique. Bueno, ahorita que nada más nos activen audio y ya estamos listos. Qué gusto, Enrique, qué gusto tenerte por aquí. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar mi invitación. Checamos tu audio a ver si ya se escucha. Hola, ¿qué tal? Es el amarillo. El amarillo. Hablamos. Sí, la verdad es que yo estoy, al contrario, muy agradecido por tu invitación de estar aquí contigo en tu programa. Qué gusto saludarte. Fíjate que estábamos hablando de todos estos proyectos que de repente surgen en Guadalajara, en torno a todo esto que es el arte y la cultura, ¿no? Que de repente lo hemos disfrutado un poco ahora a distancia, aunque nos detuvieron y nos cerraron las casas culturales. Pues le hicimos la lucha, ¿verdad? Aquí hay Facebook y aquí hay todo, lo hicimos en redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido a ti con todo este enfoque de redes, cómo es que has hecho? Pues como tú bien dices, ha sido el recurso Fíjate. con el que yo he echado mano para poder difundir mi obra. Antes no existía, ¿no? Antes era, Cierto. ponías una galería, O nadie te conocía. nadie te conocía, ¿no? Es cierto. Y ahora que ya existen estas redes como Instagram. ¿Está prendido tu micro? A ver, chécalo. Chécalo, checamos tu micro, nada más estamos checando. Ajá, a ver que prendan los foquitos. Está prendido, ¿no? Sí está prendido. Está verde. Sí, está prendido. A ver, acércate un poco más. Ya. Ahora sí ya Ahora creo que sí. se escucha hasta eco. Fuerte y claro. Sí, entonces te decía, sí ha sido un buen medio para difundir la obra las redes sociales. Sí, Ahora que estuvo ¿verdad? todo cerrado, sí, fue una forma de mantener contacto con los interesados en la cultura. Sí. No, ya no se escucha otra vez. Otra vez, Ya. está haciendo cortocircuito por ahí, ¿no? Sí. Oye, Enrique, cuéntame, ayer ¿tuviste la inauguración de tu exposición? ¿Ayer o Ayer. qué día? Sí, ayer ¿verdad? fue la inauguración, pero por lo que estamos hablando del tema del COVID, se hizo una inauguración con invitados, con una lista reducida. Bien. Pero a partir del día de hoy, ya empiezan otra vez. No se oye. Lili. Es que va y viene. Sí, ¿Verdad? a partir de hoy ya se abre el público, con horarios de la galería, ¿no? Que son a partir de las 9 hasta las 6 de la tarde. Pero efectivamente Yo ayer creo que le hubo vamos a una prestar invitación. tu micro porque va y viene. Sí, vamos a tener que usar el mismo para Ok, los dos. sí. Ajá. Sí, ya te digo. Entonces sí, ayer tuvimos la inauguración para un grupo reducido, pero a partir de hoy ya para el público en general. Ah, En mira la qué galería bien. se llama La Sala Silenciosa, que es un espacio muy interesante porque esa sala fue la casa nada menos que de Clemente Orozco. Ah, qué Esa- bien. y la diseñó nada menos que Luis Barragán. Ajá. Entonces es una casa que ya nomás por sí misma, la casa contiene elementos Ya tiene muy una atractivos. historia O tremenda. sea, tú entras y dices, caray, aquí estuvo caminando Clemente Orozco. Y la sala de exposición es justamente su estudio, donde él pintaba. Ajá. Entonces es un doble interés, ¿no? Luego, por un lado, ver mi obra, que los quieran conocer algo de mi obra. Sí. Y por otro lado, conocer la casa, el estudio de Clemente Orozco,
diseñado por Luis Barragán, ¿no? ¿Qué horario tienen en las? Es a partir de las 9, creo 9 a 10, hasta a 6 de la tarde. 6 de la tarde. Hay que hablar a un teléfono que ya les proporcionaré más adelante para pues, toda esta situación del virus. Ya ves que hay que hablar, Sí, imagínate. hay que reservar, pues. Antes no era así, abrían las puertas y la gente entraba y salía Sí, sin tener que es hacer cierto. tanto trámite. Ahora, desgraciadamente, pues sí, parece que hay ciertas restricciones, pero yo aún así convoco a todos los interesados en el arte a que se den una vuelta. Sí, Qué bueno. yo creo que vale la pena. ¿En dónde por los están detalles. ubicados? La casa está ubicada en López Cotilla, esquina Rayón, en el centro de En el Guadalajara. centro. Es decir, si uno viene por la calle de López Cotilla, de oriente a poniente, cruzas Enríquez de León, Sí. y justo a una cuadra antes del Parque Rojo, ahí se encuentra la casa, la Galería Silenciosa. Ah, mira, qué interesante, para darnos una vuelta, sí, vayan muchachos, conozcan la obra de Enrique Oros. Enrique, tienes una gran trayectoria, una larga trayectoria. ¿Hace cuánto que estás haciendo todo esto del arte? ¿Hace cuánto haces? Empecé yo a finales de los 80 y yo me formé digamos, como en la escuela, empecé a asistir al Cabañas, justamente ahí veía a Orozco, ¿quién iba a pensar que después iba a estar Sí. nada menos que en su sala, ¿no? Pero ahí comencé, pero yo después un poco aburrido de la escuela, porque creo que no me estaba, lo que ¿No yo era lo que recibía tú de la escuela esperabas? no estaba recibiendo lo que quería, entonces viajé a Los Ángeles y ahí sí tuve oportunidad de ver las obras de los grandes maestros y creo que fue para mí una formación muy importante. Y cuando regresé ya de Los Ángeles en el año 91, casi 92, fue cuando empecé a tener ya una participación muy activa en la vida cultural, digamos, de esta ciudad, con gente de mi generación, incluso unos años más atrás. Oye, Ya son algunos años. Sí, por lo que sí, estoy ya. escuchando, ahí tienes otro prófugo, igual que yo. Sí, Y le empezamos sucedió lo casi mismo. en el 92, pero cada uno en lo suyo. Sí, efectivamente, porque Ah, sí, cuéntanos, sí. cuéntanos Órale. ahorita al aire, Héctor, porque estábamos platicando, pero no teníamos el audio correcto. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste también tú? Que también fue dentro de una fuga Bueno, de querer crecer, conocer. lo que tiene que ver con las cuestiones de la pintura, de hecho a mí sí me preguntan, oye, ¿tú eres artista o eres profe de náhuatl? No, yo soy profe de náhuatl. Sí, lo mío es el náhuatl porque yo lo aprendí desde los 16 años, pero justamente yo en el Cabañas estuve 19 años dando clases de náhuatl, latín y cultura prehispánica. Entonces ahí conocí a mucha gente que me los he encontrado hoy día en exposiciones y yo, carajo, ¿cómo estás esto lo otro? No, pues aquí andamos, me dicen, ¿retomaste la pintura? Pues sí, porque es un momento de darle descanso a las cuestiones del náhuatl y retomó las pinturas. Lo que la pintura, pues yo la pintura la inicié justamente porque lo de náhuatl yo lo tomé en el 88, 89, que fue cuando Ajá. me dije, de mi casa ahí nos vemos, ¿no? Por un ratito, que Sí. te dije que fueron 5 años. Y pero yo me involucro justamente en gobernación y en gobernación yo tendría una coordinación que era la atención de los delitos sexuales en las comunidades indígenas por las cuestiones del náhuatl. Se da el problema del zapatismo y nos comisionan justamente en Chiapas para atender el problema del zapatismo. Fuimos 3 coordinaciones, a mí me tocó la de Chiapas, bueno, me asignaron la de Chiapas. De hecho, nosotros vivíamos en ese movimiento en la casa de Samuel Ruiz, el Tata Samuel Ruiz. Cuando ya me regreso a México a retomar las clases que estaba dando en la Facultad de Filosofía y en la UNAM, pues obvio que un movimiento revolucionario implica muerte, sangre, hambre, todo eso, ¿no? Y llegué harto de eso, la verdad, bueno, llegamos harto todos. Cuando hablo con mis alumnos, que eran 5 ciegos a los que les estaba enseñando náhuatl en braille, uno de ellos me dice, porque en una charla les dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer algo distinto a lo que estaba haciendo allá, quiero hacer algo distinto, no sé, quiero hacer algo. Y un alumno ciego me dice, pues haz arte, si te gusta, pues haz arte. Le digo, pues, pero ¿qué voy a hacer para los ciegos? Ah, no sé. Me dice, no, pues vamos haciendo, nosotros te apoyamos. Y gracias a los ciegos es que nace el arte táctil.
Oficialmente a mí Conaculta me reconoce a nivel nacional como el creador del tactilismo en México, el arte para ciego. Yo no sabía nada, yo no sabía la diferencia entre un óleo y un acrílico, para mí todo era igual, o sea, era lo mismo. Pero justamente el movimiento del zapatismo originó que algunas personas, algunos intelectuales quisieran saber qué con ese problema para escribir libros. Pero también había un pintor que él estaba mandando piezas para Nueva York y él se enteró justamente de que yo había llegado de ese lugar, en Chiapas, y que le entendía las cuestiones de la historia, de la grafología, y me contrata por 8 meses. Entonces dije, bueno, pues si es una persona que leía el rollo del arte, pues yo le doy clases de glifología prehispánica, de ideogramas y todo lo que implica justamente el arte prehispánico. Y dije, bueno, a ver si con la posibilidad de que en vez de que me pague a los 8 meses, mejor que me dé clases. Sí, bueno, le di sus 8 meses de clases de glifología prehispánica, agregó elementos que nosotros vimos con el problema del zapatismo, se las imprimía sus piezas y las mandaba a Nueva York. Cuando se llegó el momento de que me pagara, le dije, espérame, ¿qué te parece que en vez de que me des ese chequecito que tiene muy buena cantidad, mejor enséñame 8 meses cómo hacer arte? Adelante. ¿Estás hablando del año 90? El zapatismo inició en el 94 y casi termina porque nunca terminó. Hubo. Ajá. Al micrófono, muchachos. Cuando termina más o menos yo a finales del 96, me regreso a México y este maestro me contacta como a finales del 97. Ajá. Entonces yo le di 8 meses de historia, digamos arte histórico, arte de la historia de México, y él me enseña 8 meses cómo pintar. Oye, pero no hay nada mejor, ¿no? Que el intercambio de cultura, el intercambio de conocimiento, el intercambio, todo esto, sí. porque aprendemos unos de otros, ¿no? Un poquito, Enrique, sí, ahora le vas a prestar el Sí. micro a Enrique. Un poquito háblanos de qué es lo que vamos a ver en esta exposición, que tienes ahora. Justo lo que hablamos de la técnica, son óleos de gran formato, unos 75 por unos 50, y también guaches sobre papel. Son alrededor de 20 obras, ¿no? Ajá. Un poco más. Y lo que vamos a ver es un discurso que yo he venido creando desde esos años. Es decir, yo a veces, cuando me preguntan, dicen, en realidad no he cambiado mucho de ese niño que fui, que era tomar elementos del exterior y que yo transformaba de acuerdo a la composición que yo tenía dentro de mi mente, ¿no? Es decir, ese ordenamiento que cuando yo veía, por ejemplo, los cómics, que yo era un niño que me gustaba mucho ver los cómics, que me iba a Maxi, ¿te acuerdas de esas tiendas Maxi? Sí. Y yo sentía de repente que los cómics me hablaban, independientemente de los globitos, me hablaban. Entonces, a partir de ahí creí que tenía yo que traducir eso, ¿no? Ajá. Y eso no ha cambiado en mucho. Lo que pasa es que con la medida que fui creciendo, empecé a involucrar elementos de la religión, de la política, digamos, del sexo. Entonces, íconos, digamos, muy convencionales, me empezaron a hablar, entonces yo empecé a traducir lo que esas imágenes me decían. Lo que la imagen te decía. Sí, por ejemplo, yo tengo imágenes ahí religiosas y me preguntan qué significan, y yo mismo me lo he preguntado también, porque yo trabajo mucho de una manera como muy automática, del subconsciente, ¿no? Pero, es decir, creo que en el fondo también soy alguien religioso y yo creo mi propia iconografía, ¿no? Es decir, mis propios santos. Oye, qué bien. Un poco más apegados a mi realidad. Sí. Entonces, lo que van a ver en esa exposición va a ser un poco de esto. Es decir, también hay elementos de la violencia como cuernos de chivo que están intervenidos, están superpuestos en imágenes, digamos, de arte muy conocidas como la Marilyn de Warhol. Entonces, me parece que la violencia ha llegado a todos los límites, hasta lo más íntimo, ¿no? Sí. Es decir, y obviamente la metáfora, que siempre lo que recurrimos, los escritores y los pintores, recurrimos a la metáfora. Me parece que es la forma de hablar de nuestro tiempo, me parece, ¿no? Del momento que nos ha tocado vivir.
Es cierto, sí. Y yo sí, creo sí. que, sí, yo soy 65, 61. Yo mi inglés, para los que no sepan, no Ignórenlo, lo entiendan. ignoren el número. No, sí soy 65. Pasamos micro. No podemos hablar sin micro. Es que está utilizando palabras e ideas muy similares. Él habla de metáfora, yo te hablaba de la metáfora del náhuatl. Sí, Él habla de traducciones, yo tengo que traducir. cierto. Esta es mi chamba. Ajá. Si a mí me dicen, tú te haces rico con el arte, pues yo quisiera saber a un artista que se haga rico con el arte en México. O sea, muy difícil. Sí, Y muchos de los artistas que yo conozco tienen una segunda labor, un segundo trabajo. Sí, yo en el Cabañas tenía compañeros que eran muy buenos músicos de la filarmónica, pero vendían tacos. sí. Tenía una ¿cierto? maestra buenísima, Débora Velázquez, la Corazona, la mejor bailarina de México, pero surcía trajes regionales para ganarse un peso. El maestro Alejandro Contreras, un nahuatlato, una eminencia, pero vendía muestras médicas. O sea, conocí muchos maestros, artistas, que independientemente del arte tenían otra actividad. ¿Por qué? Porque la necesidad lo requería, ¿no? Entonces, te escuché hablar de cuenta que digo, no, pues estás utilizando palabras que yo utilizo mucho. Somos En contemporáneos. náhuatl, importantísima la metáfora. Yo, por ejemplo, te digo 62. Si yo te digo, es que eres un quetzalcóatl, vas a decir, hijo, pero es que no tengo plumas, no soy serpiente. No, espérame. Es que la gente cuando escucha quetzalcóatl se van con que una serpiente con plumas. No, Sí. espérame. Es que la metáfora náhuatl me habla muchísimo más. De ahí la belleza de la lengua náhuatl, que te dice una palabra, pero es un concepto tremendo. Y te digo, eres un quetzalcóatl. No te estoy diciendo que eres una serpiente emplumada, no. Eres alguien, eres un ser que genera vida. Porque la palabra quetzalcóatl se refiere a todo aquello hermoso que genera vida. Una mujer es un quetzalcóatl, genera vida. El agua es un quetzalcóatl. El viento es quetzalcóatl. O sea, todo aquel elemento que me implica la creación de vida, es un quetzalcóatl. Vaya. ¿Sí? O sea, Sí, sí, la metáfora que maneja el náhuatl es bellísima, es tremenda. sí. Podemos hablar de náhuatl, que les diré, 2-3 horas, y es interminable. Yo tengo 35 años dentro de las cuestiones del náhuatl, traduciendo códices, y sigo aprendiendo. O sea, es interminable todo esto, sigo aprendiendo. ¿Por qué? Porque de ahora surgen elementos nuevos, palabras nuevas que están apareciendo, y ahora con eso de los descubrimientos del Tren Maya, pues resulta que también hay muchos elementos prehispánicos con esencia mexica, no nomás con esencia maya. Claro. Y un monolito es una forma de comunicación que me está hablando de algo. Mucha gente dice de la Coatlicue, es que la mujer de la falda es de serpiente. Bueno, a simple vista sí, pero estamos hablando de un ser que genera vida. O sea, esas serpientes son quetzalcóatl, que justamente son dadoras de vida, creadoras de vida. O sea, un monumento, una escultura, no son simples piedras, no, me están hablando de algo. Fíjate qué interesante, claro. Y es lo mismo que tú era lo que decías. Metafóricamente también decías, bueno, es que un cómic, una imagen, un rostro me habla, me dice, no me escucho, me dice a mí ¿qué me quiere decir? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué quiere hablarme? ¿No? Exactamente. Y es lo que tú traduces o tratas de que la gente lo perciba, ¿no? Sí, porque digamos que en la vida hay una especie como de ordenamiento que todo el mundo parecemos a veces como zombies, que ya andamos como transitando por la vida muy, digamos, enganchados con el celular y con una serie de superficialidades, y me parece que como que el verdadero yo, o sea, la esencia del individuo, que todos lo tenemos, es decir, queda un poco sepultada, ¿no? Es decir, la gente incluso llega a morir sin darse cuenta de que tenía un ser luminoso que podía estar en contacto directo con el sol, con la luna y con la tierra. Y con la existencia, pero viven en la calle, es una trampa a cierto punto vivir. Entonces a mí lo que me hablaban los cómics era como, hey, ¿qué te parece esto?
hay un trasfondo Exacto. que tú, del cual eres partícipe. Sí, sí, sí. Y no lo olvides. Y tú lo plasmas, tú lo que quieres es plasmarlo para que la gente también lo interprete. Exactamente, pero mi reto es que mi mensaje sea claro, porque si el mensaje no es claro, no se entiende. Cierto. Y yo sí estoy consciente de que como el ordenamiento que yo propongo responde solamente a mí, a mis propios códigos, sí creo que puede haber una dificultad en el que observa, ¿no? Pero mi esperanza es que se sienta, que lo perciba el otro, que no sea una narración muy clara como los cuadros que hemos visto toda la vida, que ves una indita con un jarrón que va, ves un río, dices, la indita va al río a tomar agua, ¿no? A lo mejor el mensaje aquí es más complejo, pero se percibe la esencia que te hablaba, es decir, somos luz, somos fuerza y hay un ordenamiento superior que es el que debemos aspirar y hay que renunciar, digamos, a la cotidianidad que es la que nos mata, me parece, ¿no? Cierto, tienes toda la razón. Y sí, es importante todo esto que estamos dando a conocer. Queremos que la gente, pues es lo que hacemos con el arte, ¿no? Expresar, que la gente también desarrolle su imaginación, que también desarrolle esa ansiedad de ver qué me dice a mí, porque estás de acuerdo que cada uno lo vamos a tomar de manera diferente. Cada pintura, cada escultura, cada libro, ¿no? Es correcto, sí. Es decir, el que ve no necesariamente tiene que sentirse totalmente identificado con la vida, de las peculiaridades del otro, pero sí tiene que entender que es comunicarse en el sentido que ellos también comparten esa energía, es decir, ese secreto que es trascender a una dimensión que son ellos mismos, ¿no? Ese es el mensaje realmente. No tanto porque yo, por ejemplo, yo no hablo de mi vida privada, pero hablo de mi mente privada, ¿no? Es cierto. Eso sí. Y creo que es una invitación a la gente a que se acerque un poco a eso, ¿no? Y que se reconozca también ellos mismos como individuos, Sí. que no somos distintos. Es cierto, es cierto. Héctor, y háblanos un poco de todo este arte prehispánico, no sé, ¿cómo lo estás llevando? ¿Das clases de náhuatl y de historia prehispánica? ¿De qué? Sí, tengo dando clases justamente contamos desde el 92, que de hecho en el 92 yo inicié en el Cabañas dando clase por invitación a dar unas conversaciones de cómo son y cómo eran las comunidades indígenas, porque en algunas comunidades nahuas se rige con 28 personas, 14 parejas, porque tiene que haber un mayordomo. Normalmente un mayordomo en la comunidad indígena es un capataz, es un coordinador o un jefe. Entonces me invitaban a hablar en el Cabañas en el 1992 y estaba chavo. Yo nunca creí que el náhuatl me iba a dar esa oportunidad, ¿no? De que muy chavo, sin tener la preparación de ir a un lugar donde me prepararan como maestro, me iba a dar justamente esa oportunidad, y más en el Cabañas. Dije, caray, pues adelante, ¿no? Me gustó, y creo que desde un principio se dio esa fluidez. O sea, me gustó, lo supe enfocar, pero yo empecé a enseñarlo a como yo lo aprendí en las comunidades indígenas. O sea, nada de pintarrón, no, o sea, directo al diálogo, lo que es, ¿no? Si hoy en día yo inicio un grupo nuevo, el primer día ya andan cantando náhuatl. Fíjate. El primer día, no sé cómo, pero andan cantando náhuatl. ¡Qué padre! Mínimo las mañanitas, ¿no? Pero qué padre. no, en eso andan 2 exalumnos, sí, no, andan que vamos con la ayahuasca, pero bueno, ese es otro mundo, ¿no? Sí, y bueno, yo había hecho trámites justamente para entrar a antropología en UNAM. Justamente cuando UNAM me dice, ¿sabes qué? Sales aceptado, pues también Gobernación me hace la invitación para participar con ellos atendiendo problemas en las comunidades indígenas por las cuestiones del náhuatl.
Entonces, en ese momento, pues dije, es que lo que ocupo pues, es ganar peso, ocupo traer un peso en la bolsa, y como yo no me quería regresar a la casa, aquí a Guadalajara, dije, es que si me regreso, no sé, siento que la voy a regar. Y me quedé Me voy para entonces, atrás otra vez, vuelvo a sí. empezar. Y empecé a dar clase, y resulta, bueno, que hoy en día ya el último grupo que atendí fue antes justamente de la pandemia. Doy clases de náhuatl clásico. Ahí a la gente le enseño justamente a conocer el origen de las palabras, qué es achichincle, qué es un chilpayate, qué es un chongo, o sea, de dónde se originan las palabras y qué significación me dan, ¿sí? ¿Qué Hablamos, es un chongo? A ver, dime. chongo viene de sonyotl, que es molote de cabellos, Ah, fíjate. o sea, bulto de cabello, molote, que si por ejemplo estuviéramos Te voy a hacer un chongo. en náhuatl, nictia sonyotl, yo a ti hacer un chongo, Mira. nictia sonyotl, Ajá. ¿sí? Si yo a él le fuera a cortar el cabello, ni mistequi sonyotl o ni mistequi cuautli, te voy a cortar el cabello. O sea, lo que tiene el náhuatl es de que hay que tener buen oído. Ahí ves el chongo. Termina y luego comienza otra, y a veces se pegan, creen que es una sola, pero Es igual que en español. Si ustedes analizan, es la misma forma de hablar español. Las palabras se ligan unas con otras. No hacemos pausa. La gran ventaja del idioma náhuatl, o lengua madre, es de que el náhuatl, así como lo escuchamos, se escribe. Y así como se escribe, se lee. Ah, sí, esa Sí. era mi gran duda, fíjate. Porque yo, cuando leía azteca y veía tantas palabras en náhuatl, yo decía, pero ¿y si así se pronuncian? ¿Tal como voy leyendo se pronuncia Sí. o no? Hay tres consonantes que sí cambian un poquito su sonido. No un poquito, cambian. Que es la X. Por ejemplo, vamos con la palabra Xochitl. Originalmente en México debe ser Mexico, porque la X se pronuncia como cuando se pide silencio. Shh, sha, she, shi, sho, sho. ¿Sí? Irónicamente el gringo pronuncia México correctamente. Como debe ser. Sí, ellos sí lo pronuncian, y el mexicano no. Entonces, Xochitl es la palabra como se debe pronunciar. Xochitl. 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 Pide silencio con la O. Y agrégale chi. Chitl. Xochitl. Xochitl. Ahí está. Y la otra vocal es Se me hace que me TL. están timando. La TL, que se le conoce como la campanita del náhuatl. Atl. Xochitl. La TL se pronuncia pegando la lengua al paladar. Xochitl. 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 ¿Sí? Y las dos L se pronuncian como una sola. Ah, No es, por ejemplo, no sé Y. si es cocoli, se escribe cocolli, es cocoli. O sea, ahí vaya. haremos entrada una gramatical. Entonces las dos L se pronuncian como una sola. Pero les garantizo que en un mes aprenden lo básico del náhuatl, sobre todo cómo pronunciar cada letra y armar frases sencillas. Sí se puede. Antes estaba muy entusiasmada con aprender náhuatl y cuando ya conocí gente que habla náhuatl dije, ni voy a poder, mejor no. No, pero fíjense, Que ya ni me gusta. les comento, miren, sucede algo curioso. Hay gente oriunda de los pueblos originarios, gente indígena, pronuncian el náhuatl, es su lengua madre, porque ellos como dicen, mamaron el náhuatl de mamá. ¿Sí? En Milpalta, México, ahí se habla el náhuatl clásico. ¿Sí? Pero hay comunidades donde los indígenas hablan muy bien el náhuatl porque es su lengua madre. Pero no la saben escribir, no conocen de gramática. Ahí es donde no saben por qué, si yo digo nicochisneki, porque digo ni, yo, cochi, dormir, sneki, quiero. O sea, ellos no saben desglosar eso y lo pronuncian, pero no saben explicarlo. ¿Por qué? Porque nunca ha habido un maestro que les dé clases de náhuatl. Nunca han tenido la oportunidad de que alguien les diga, mira, ten esta gramática, Sí. que alguien los instruya. Yo quiero que sepan que mi abuela hablaba español y leía, pero no sabía escribir. Decía, ¿Sí? es que yo no sé escribir. A la hora que tú le decías, pero escribe, o sea, si lo puedes leer,
lo puedes escribir, puedes y ella escribir. decía, no puedo. O sea, estaba cerrada a que no podía escribir. Sí, sí, es Y cierto. cuando quería, pues lo hacía muy como niño y trataba y solo copiaba lo que tú le ponías, ella lo Sí. copiaba. Pero sabía leer, pero no sabía escribir. Es lo que pasa con muchas comunidades indígenas, que lo saben decir, lo saben pronunciar, pero no lo saben escribir. O sea, a ver, desglósame por qué, dónde va un prefijo sujeto. Sí, por supuesto. ¿Cuál sería el remedio para eso? Practicar náhuatl, enseñarles náhuatl, dar clases, que llegue un instructor que sepa de gramática y que les diga, mira, es que tú estás hablando esto. Los guíe. Ajá, estás hablando esto y esto te significa esto, por esto, por esto, por esto. O sea, sí hay remedio, sí hay solución. De hecho, INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, trae un programa justamente en el que está unificando los diferentes alfabetos que hay en todos los hablantes nahuas. Que, por ejemplo, Iguala Guerrero maneja un cierto alfabeto, Milpalta maneja otro alfabeto, Huasteca Potosina maneja otro alfabeto, Tuxpan Jalisco maneja otro alfabeto, pero están unificando justamente para que el náhuatl ya sea uno solo. Va a ser un poquito difícil con los viejos. ¿Por qué? Porque ellos no van a cambiar. O sea, ellos, y aparte el indígena es un poquito cerrado, ¿no? Dicen, no cambio porque me vas a quitar mi creencia. Sí. Pero sí es posible con las nuevas generaciones también. Que de hecho un tiempo yo anduve dándoles clases a los niños de Tuxpan, Jalisco, justamente por parte del Cabañas. Y iba comisionado, les daba clases y adelante, y sí hubo resultados. El problema fue cuando se dio un consejo de mayores que dijeron que por qué les estaba matando sus costumbres. Espérame, no estoy matando costumbres, estoy aportando algo para que les sirva a ellos, para que sepan cómo escribir el náhuatl. Entonces ya bueno, se llegan cambios de secretario de Cultura y luego a la que entra, pues no aportó nada, Sí. buena para decir teatro, no teatro, entonces quien Cierto. escucha ya sabe de quién estoy hablando. ¡Qué barbaridad! Y pues bueno, Cierto. pero sí hay remedio. Sí hay. Enrique, cuéntanos un poco de ti. A ver, hablemos ahora con Enrique. Todo esto, ya nos platicaste que te fuiste de aventurero. Aventurero, sí. ¿Y qué sucedió en todo ese trayecto? Tú decidiste escribir, plasmar, pintar, hacer todo esto que estás haciendo ahorita. ¿Murales? ¿Muralista? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te apasiona más? No, bueno, cuando yo me fui de aquí, de la escuela, es porque creía que la escuela no me iba a me estaba un poco frenando lo que yo quería hacer. O sea, como que la academia, la enseñanza clásica, académica, se cruzaba con mis intereses que eran totalmente opuestos a la academia. Entonces tuve que, digamos, divorciarme de la academia para poder desarrollar mi propio estilo, que yo creo que es necesario en todos los artistas, que tienen que encontrar su propia voz. No podemos ser, porque eso se trata del arte, ¿no? Se trata de encontrar tu propia identidad. De No tener puedes un ser sello remedo de personal. nadie, sino primero que eres remedo de alguien, entonces algo no está bien, ¿no? Sigue siendo otra vez ese especie como de robot que no ha encontrado su propia identidad. Entonces, cuando yo fui allá, pues desde luego que pensé en murales, pero pensé más que nada en sobrevivir en una ciudad muy tremenda como Los Ángeles. Pero digamos la falta de satisfacciones económicas, como bien hablamos de que los artistas tenemos que Sí. entender que vamos a sufrir, es decir, no necesariamente, pero es algo que el artista va a tener que pasar en su vida, y que en aras de no trabajar en otra cosa, tienes que sucumbir digamos, en lo económico hasta tocar fondo, pero tu idea, tu mente debe continuar con ese objetivo que es desarrollarte, descubrirte y empezar a generar tu propio estilo. Entonces, en Los Ángeles fue un poco así. No se diga las amistades que tuve por allá, que eran terribles, ¿no? Es decir, grupos de gente inmigrante, donde algunas veces yo estuve, que todos tenían una adicción brutal, pero bueno, digamos que eso era parte de también, es que al final de cuentas
lo que uno pinta es su vida, ¿no? Cierto. Y uno no puedes, si no tienes vida, ¿qué vas a pintar? Es cierto. Entonces, si vives siempre en pañales de seda, ¿no? Muy protegido en tus cuatro muros, pues eso va a reflejar tu vida también. También hay un viaje interior, ¿no? Eso es verdad. Como decía Buda, no tienes que salir de tus ventanas, ¿no? Tienes que encerrarte en ti mismo. El viaje es interior. Pero a veces es verdad que uno tiene que salir a la vida, ¿no? Cierto. Y que en esos lugares vas a encontrar todo tipo de personas, vas a conocer toda la escala, ¿no? Desde el bondadoso, el que te da un taco porque estás jodido, hasta el otro que va a tratar de el quitarte perverso. las pocas monedas que conseguiste haciendo cualquier cosa. Sí. Pero esas cosas te dan una perspectiva de la vida, digamos, te amplían el alma. No es fácil, ni siquiera recomendable, es necesario. Yo creo que esa es la vida de cada quien. Pero al final de cuentas, cuando uno ya empieza a pintar, bueno, pues uno tiene un concepto más cercano, de acuerdo a ti mismo, del migrante, del pobre, del rico. Es decir, ya no te lo dicen, tú crees tu propio significado de las cosas. Y yo creo que a la hora de crear eso es importante. Pero también pasa algo que cuando tú pintas, generalmente tú no quieres hacer un discurso, ¿no? Porque eso se vuelve muy narrativo todo. Y la verdad es que uno no es especialista en nada. O sea, yo no soy especialista en economía ni en política. O sea, tengo mi opinión de todo, desde luego. Pero no soy ningún especialista, digamos, en narcotráfico, en violencia o en religión. Lo que yo hago es, desde mi perspectiva, de mi propia experiencia, como te decía, yo tuve una formación cristiana por mi madre, pero también tuve mis dudas, ¿no? Alcé el puño y protesté y dejé de creer. Una falta de fe. Que ahora, digamos, se ha transformado. No sé si sea un tipo religioso, pero he creado mi propia iconografía, ¿no? Esos tipos de vírgenes y de santos. Que también vale, por supuesto. Mitigados, castigados, pero me parece que me hablan más sinceramente que los otros, ¿no? Cierto. Esas imágenes más frías y duras y cartonizadas. Entonces, ese viaje a Los Ángeles fue un viaje al interior que fue necesario, además otro país con estos norteamericanos que esencialmente es gente racista, ¿no? Desde luego con sus excepciones también, no podemos generalizar. Entonces fue como sucumbir un poco a las entrañas del infierno, pero también viendo arte, que era mi objetivo, era también subir a lo más alto, ¿no? Es ver cuadros de artistas que yo admiraba de mi infancia, como Rembrandt, Caravaggio, ¿no? Incluso pintores mexicanos como Rivera, Orozco, Doctor Atl, ¿no? Entonces, fue un viaje que me ayudó en mi transformación, del cual aprendí demasiadas cosas. Fíjate que sí es lo que de repente es lo que sucede, ¿no? Plasmamos, y está muy padre, pero plasmar todas esas vivencias que de repente tenemos en el camino de la vida, que nos van dando fuerza o nos van debilitando también. Hay situaciones en las que también nos hemos caído, pero qué padre poder plasmarlas de alguna manera, ¿no? Ya sea en la escritura, ya sea en la pintura, ya sea en la fotografía, ¿no? Como en cada cosa que hacemos tiene un significado para cada uno de nosotros y queremos que la gente lo comprenda también, ¿no? Sí. Que se vean en ese espejo, ¿no? Exactamente, formar. Dicen, como tú dices. Nunca juzgues a nadie antes de caminar por lo menos 2 horas en sus zapatos. Efectivamente. Y el arte te permite ver la vida de alguien más. Efectivamente. Pero la seducción del arte es que con la composición, con el color, con las formas, hay una seducción. Es un poco como la música de blues, que hablan de cosas muy tristes, pero lo dicen con un ritmo
muy candencioso. Sí, es cierto. Muy alegre, lleno de magia, ¿no? Con sus arreglos, sus requintos, la armónica, pero el texto es triste, ¿no? Es cierto, Entonces, es cierto. yo pienso que la pintura también tiene algo que tal vez los elementos pudieran parecer un poco caóticos o desesperantes, pero quien viene a su auxilio es la composición, el Ajá. color, Ajá. el ritmo, Sí. que eso es lo que compone el arte, ¿no? Y eso es lo interesante y eso es lo padre, que cada uno le vamos a dar el sentido y el ritmo que queramos, ¿verdad? Yes. Como tú dices, te dan la religión, pero tú sabes si tomarla o no tomarla o Tienes la que ventaja es cuestionarlo, elegir. ¿no? O sea, yo nunca he tomado nada Efectivamente, por hecho. Tienes que cuestionarlo. Efectivamente. Lili, ¿cómo voy de tiempo? Muy bien, pues yo quiero verdaderamente agradecerles que aceptaron mi invitación. Gracias por haber venido. Qué gusto conocerlos, qué gusto conversar con ustedes. Al contrario, te agradezco mucho y un placer conocer también a ti, maestro de náhuatl. Es muy interesante la plática con ustedes, la verdad. Qué gusto, muchas gracias. Gracias, Enrique. Héctor, gracias. Muchísimas gracias y un gustazo, maestro. Hay muchas cositas en común que hay que platicar con calma, ¿no? Tocabas también decir que hay que ponerse en los zapatos de las personas. Yo a mis alumnos les digo, quieren aprender bien el náhuatl, pónganse en los guaraches del indígena y piensen como el indígena. Cierto. ¿Es cierto? ¿Sí? Es cierto. Pues, muchísimas gracias. Sí. Sí. Exactamente, hay que rescatar el náhuatl. Sí, muchachos, busquen a Héctor para que nos enseñe náhuatl, para que hagas un grupo de amigos. Horario, teléfono. Búsquenlos en redes sociales, en Facebook, Enrique Oros y Héctor Mendoza. En Facebook, búsquenlos también. Búsquenme, Televisora Jalisco, Tlamantli. Ya saben, nos vemos la próxima semana. Gracias.